El encuentro entre Josué y Caleb era el encuentro de los dos grandes héroes del pueblo de Israel. Eran los únicos mayores de 20 años que habían salido de Egipto y habían logrado llegar a la tierra prometida. Nadie más de su generación estaba vivo. Solamente ellos dos, por ser los únicos dos que tuvieron fe y no hablaron mal de la tierra que Dios prometió que les daría, estaban presentes. Iban a tener un encuentro. Josué capítulo 14, versículos del 6 al 13. Vemos en el texto cómo Caleb venía delante de su amigo, su compañero Josué, a la edad de 85 años. Caleb le hace una petición. Y esa petición es la que queremos presentaros en este espacio. ¿Qué pediríamos tú y yo a la edad de 85 años? ¿Una silla de ruedas? ¿Un lugar en el asilo? ¿Una enfermera, un enfermero personal? ¿Una cama ortopédica? Caleb llegó con una sola petición. Dame ese monte para conquistarlo. Dame ese monte donde viven los gigantes. Dame ese monte donde hay ciudades amuralladas. Dame ese monte porque yo, con la ayuda de Dios, lo puedo conquistar. La vida de Caleb tiene que servirnos de inspiración a todos nosotros que pensamos que muchas veces nuestra edad nos limita. Limita nuestra economía, limita que podamos estudiar. Incluso ya no tenemos derecho para tener sueños grandes en nuestra vida porque ya nuestra edad lo impide. Ya no tenemos por qué luchar, nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto perezosos. Nos hemos vuelto conformistas, pesimistas, creyendo que lo que tenemos hoy es todo lo que Dios nos puede dar. Conozco personas que tienen como meta casarse y ya está. Se casan y piensan que lo han conseguido todo. Ya no crecen más. Piensa que ese es su tope. Pero cuando uno se casa, uno forma una familia, tú puedes seguir creciendo. Hay personas que con su edad se han acomodado. Ya no quieren trabajar más. Ya no quieren dar su vida por completo al servicio de Dios y al servicio de los demás. Pablo honra a mujeres a través de las diferentes cartas en el Nuevo Testamento que ya cumplieron su edad. Habla de María. Habla de Pérsida. Habla de mujeres que dice han trabajado en el ministerio. Y dice saludarlas. Es decir, que siguen vivas, pero que a lo mejor ya por su edad no pueden trabajar. Pero han trabajado en el ministerio. Habla también de Trifena y Trifosa, que son, yo creo que dos hermanas, más que nada por el nombre, siempre me las imagino como gemelas, que están trabajando en el ministerio. Yo creo que estas dos mujeres son jóvenes y están trabajando diariamente, pero hay otras que por su edad ya no lo están haciendo. Pero han trabajado. Y seguramente en esa época se dedicarían a hacer otras cosas. Y aquí vemos el ejemplo de Caleb. Uno podría pensar, no, Caleb ya hizo lo que tenía que hacer. Y a la edad de 85 años se presenta donde Josué le dice, dame ese monte. Me gusta Caleb porque tiene esa convicción de poder conquistar nuevas alturas a pesar de tener 85 años. Que en esa época 85 años era como un joven. No es lo mismo que ahora. El pecado está haciendo mucho daño a la salud de las personas. Por eso en esa época los siervos de Dios duraban mucho. Porque no había los pecados seguramente que hoy hay aquí. Yo me imagino a un Caleb vigoroso, que seguramente ya tenía sus años, pero me lo imagino con ganas, con su mentalidad renovada, con fuerzas. La edad no le limitaba. Caleb confiaba en las promesas de Dios. Caleb había recibido una promesa de parte de Dios que él iba a recibir la tierra que entró a reconocer como espía. Y Caleb le creyó a Dios de corazón. Podía pensar Caleb que Dios había olvidado de su promesa, pero Dios no se olvida. En estos días hemos visto el pasaje de Agar e Ismael. Hemos hablado de Sara. Muchos años pasaron hasta que Sara dio a luz a un hijo. Era el hijo de la promesa.
Y uno ve que pasan los años y se puede cuestionar, se puede preguntar, Señor me ha prometido que iba a tener un hijo, pero pasan 10, 15, 20 años y ese hijo no aparece. Caleb, 85 años. Y ahora mismo no recuerdo cuántos años tenía cuando le hicieron la promesa de que iban a tener esa parcela, esa parte, esa región. No recuerdo la edad, pero pasaron años. Caleb había recibido una promesa de parte de Dios. 25 años habían pasado. Ahora lo recuerdo, 25 años habían pasado desde que Caleb recibió esa promesa de Dios. Ya era un anciano de 85 años, podríamos decir. Pero Caleb estaba seguro de que las promesas que no tienen fecha de vencimiento, y si fue Dios quien lo prometió entonces, esa promesa tarde o temprano se iba a cumplir. Esa promesa es verdadera. Nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, por sobre cualquier dificultad, sobre cualquier limitación que podamos tener en nuestra vida. Las promesas de Dios son poderosas, son verdaderas, siempre están vigentes, no caducan, no vencen. Solo tenemos que creerlas y Dios hará que se vuelvan realidad en nuestra vida. Este es el primer punto. Caleb confiaba en las promesas de Dios. El segundo punto, Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb y nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, sus discípulos, somos iguales. En nosotros hay un espíritu diferente al mundo. Tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida. El espíritu del mundo actualmente es un espíritu de pesimismo, de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos esperanza en el corazón. Y Caleb tenía un espíritu diferente para tener el valor de mantenerse fiel a Dios aún en contra de todos. Te invito a que leas Números capítulo 14, versículos del 1 al 9. Necesitamos ser como Caleb. Necesitamos mantenernos fieles y firmes para Dios aun cuando todos los demás murmuren, aun cuando todos los demás se vuelvan atrás o se aparten. Caleb tenía un espíritu diferente para tener una actitud optimista a pesar de su edad. Muchas veces pensamos que las personas son alegres y optimistas porque tienen éxito y porque les va bien en la vida, pero no es así. En realidad las personas tienen éxito porque tienen una actitud alegre, optimista de la vida. Te pongo un ejemplo. Cientos de actores, cientos de cantantes que se están suicidando y tienen todo entre comillas. Tienen posesiones, tienen lujos, son reconocidos, pero no son felices. No hay alegría en su vida. Y se suicidan, tristemente. Caleb, a pesar de su edad, él se sentía fuerte. Se sentía capaz de luchar para conquistar el monte Hebrón. Caleb tenía un espíritu diferente para tener la seguridad de que Dios es más grande que cualquier gigante. En el monte que Caleb estaba pidiendo había gigantes, había ciudades amuralladas, pero Caleb confiaba que si Dios estaba con él, no habría obstáculo, no habría gigante que lo pudiera vencer. ¿Sabes una cosa? El primer gigante, la primera muralla, está en nuestra mente. Ese gigante se llama no puedo. Tenemos que vencer ese gigante, derribar esa muralla en nuestra vida, confiando que por medio de Jesús todo lo podemos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y confía que Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante, que cualquier obstáculo de nuestra vida. Hoy Dios nos hace esta pregunta. ¿Cuál es tu monte? ¿Qué queremos conquistar en nuestra vida? ¿Qué metas queremos alcanzar? ¿Qué proyecto de vida queremos llevar a cabo en lo que llevamos de año? Pidamos a Dios lo mismo que pidió Caleb, una oportunidad. Ese monte es una oportunidad de Dios para nuestra vida. No le tengas temor a las oportunidades. Tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estás ahora mismo. Pídesela a Dios. Dame ese monte. Pero no le pidas ese monte para tus deleites, para tu ego, para tu beneficio personal. Dame ese monte para bendecir también
a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis familiares, a mi congregación. Extiende tu visión, porque muchas veces pedimos a Dios para nosotros, pero pocas veces pedimos a Dios cosas para los demás. Pocas veces. ¿Qué quieres conquistar en tu vida? Dame ese monte, le dijo Caleb a Josué. ¿Qué promesa o promesas te ha hecho Dios? Hemos experimentado que en muchas ocasiones el cumplimiento de estas promesas parece cada vez más lejano, ¿verdad? Pareciera que el tiempo de su cumplimiento no llega. Además, luego la situación te dice que esa promesa no es una realidad. O a veces hasta las personas, lo peor, tus propios familiares, te dicen que no creas. Algo similar pasaba en la vida de Caleb. Muchos años atrás, él recibió una promesa de parte de Dios. Ya habían pasado 45 años desde que Dios le prometió cierto territorio. Y aún no se había cumplido. ¿Por qué? Porque Caleb, al igual que Josué, era una persona con una visión diferente a las demás personas. Ellos creían en las palabras de Dios y no en las circunstancias. El cristiano puede conquistar las promesas que Dios le ha hecho. ¿Cómo podemos tú y yo conquistar esas promesas que Dios nos ha hecho? Muy fácil, confiando plenamente en Dios. La confianza se define como la esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Y Caleb confiaba en Dios. Confiaba en que él iba a cumplir su promesa. Todos esos años que pasaron no le hicieron cambiar de opinión. Esperaba en Dios sin importar las circunstancias o el tiempo. Caleb, Josué y otros 10 espías fueron enviados a reconocer la tierra que Dios les había de dar al pueblo de Israel. Sin embargo, solo Caleb y Josué tenían una visión diferente. Creían a Dios, cosa que los otros no hicieron. Cuando los otros 10 decían, son gigantes, no podemos vencerlos, Caleb y Josué decían, más podremos nosotros que ellos. Cuando los demás dudaron, ellos creyeron a Dios. Cuando se espera en Dios, tú y yo enfrentamos distintas opiniones, visiones, ideas. Pero a quien debemos creer es a Dios, porque Él prometió y Él cumplirá. Dudar de Dios jamás será la opción correcta. Y la invitación en este momento es creer en Dios, sin importar que las circunstancias digan lo contrario. Caleb confió plenamente en Dios. Caleb fue valiente, al igual que Josué. Si Caleb hubiera carecido de algo, créame, no hubiera sido de valor. Era alguien con coraje, con valentía. Tenía 85 años. Antes había mencionado que eran 25 el tiempo que había transcurrido. Habían pasado 45 años desde que Dios hizo esa promesa. Había vivido batallas duras, pero seguía conservando esa valentía para conquistar lo que Dios le había prometido. Por si fuera poco, su edad, el obstáculo que se interponía entre su promesa y él, eran gigantes. Los hijos de Anac. Él sabía que tenía que enfrentarlos, pero eso no le causaba temor. Había nacido para pelear por esa promesa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios te hizo tu promesa? No creo que 45 años. ¿Pero tenemos el mismo valor de Caleb para enfrentar circunstancias gigantes que se interpongan en nuestro camino? ¿Gigantes que se quieren poner por medio para que no conquistamos esa promesa? Caleb nos da una lección. Valor. Necesitamos decir con nuestras acciones, todavía estoy aquí. Estoy fuerte. Soy una persona que vale. Y con el mismo coraje que cuando Dios me hizo una promesa, me voy a aferrar a esa promesa. Ayer tuvimos un mensaje de parte del pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Marcos 10. Habló sobre Esaú y ese ángel del Señor que representa a Cristo. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Recuerdas que de esto hemos hablado hace unas semanas? Hasta que no me bendigas, Señor, no te voy a soltar. Señor, hasta que no me des esa promesa que me has prometido, no voy a parar. Seamos valientes. Dios nos exhorta a esto. Él dice, aunque la visión tardare, espérala, sin duda vendrá, no tardará. Caleb era valiente. Caleb se esforzó. Una persona esforzada es aquella que tiene ánimo de hacer las cosas. Tiene aliento.
En pocas palabras, es alguien que no tiene miedo de meter las manos para alcanzar lo que quiere. El claro ejemplo es Caleb. Persona de 85 años, pero con el espíritu de joven, fuerte. Sin muchas fuerzas físicas a lo mejor, pero sí espirituales. Para lograr ese objetivo se tuvo que esforzar. La promesa no se cumple sola, hay que esforzarse. Los hijos de Anac fueron echados del territorio que Dios le dio a Caleb. ¿Cómo? Yo también me lo pregunto. Lo importante es que fueron derrotados por Caleb. Dios estaba con él. ¿Qué importaba que fueran gigantes? Estaban ocupando su territorio, su promesa, y hay que quitarlos del medio. Nuestros gigantes son circunstancias, son nuestra manera de pensar, los pecados que cometemos. Estas cosas están entre nosotros y el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. ¿Qué haremos? Supongo que quedarte sentado no es una opción. Es verdad que a veces ya no nos quedan fuerzas para seguir, pero piensa en esto. Dios no te ha sostenido a través de este tiempo de luchas y pruebas solo para entregarte a la derrota en el último momento. La invitación es a esforzarse, a hacer lo que nos corresponde, meter las manos, lograr el objetivo, manos a la obra. ¿Cuántos esperamos lo que Dios ha prometido que se cumpla? Seguro que muchos. No pongas tu mirada o no te fijes en lo difícil que parece esa promesa. Fíjate en Cristo. Pon tus ojos, pon tu mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cambia ahora el nombre de Caleb por el tuyo, por el de cada uno de nosotros, y hagamos lo que él hizo, conquistar nuestra promesa, sin importar cuánto tiempo ha transcurrido, sin importar lo que me impide ver lo que Dios me ha prometido. Y si ahora mismo no estás listo para enfrentar lo que sea necesario, confía en Dios. Esa es la opción a seguir. Recuerda que si quieres conquistar lo que Dios te ha prometido, siempre será necesario confiar en Dios, ser valiente y esforzarse. Es el tiempo de decir al Señor, dame ese monte. Y el Señor te va a decir, aquí lo tienes. Pero tienes que poner en práctica estos 3 puntos como hizo Caleb. Confía en mí. Eso te va a decir el Señor, confía en mí. Sé valiente, como le dijo Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y por último, esfuérzate. Son palabras que Dios se las dijo a Josué. Y Caleb en esta ocasión las está poniendo en práctica. Y ahora nosotros que lo podemos leer en la palabra de Dios, ahora nosotros también las tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Quieres ese monte? Sí, Señor, quiero ese monte, dame ese monte. Pues confía en Dios, confía en mí. Sé valiente, esfuérzate, manos a la obra.